Buenos días, alumnitos del segundo año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y nuestro Espino del curso de Biología. ¿Por qué se alimentan los seres vivos? Es la pregunta que vamos a responder luego de observar estas imágenes. En la primera imagen observamos a los cuyes que están alimentándose de esta planta. Y en la segunda imagen observamos una alga que está realizando su proceso de alimentación. Ambos seres vivos, tanto los cuyes como las algas, a través de la alimentación obtienen energía, que es la molécula que les ayuda a cumplir sus funciones vitales. El día de hoy vamos a estudiar la función de nutrición. ¿Qué es la nutrición? Es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo consigue sustancias que necesita para obtener energía y mantener la vida. Existen dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Este tipo de nutrición autótrofa la presentan las plantas, las algas y las cianobacterias. Estos organismos son capaces de producir su propio alimento por medio de la fotosíntesis. En cambio, en una nutrición heterótrofa, los organismos no producen su propio alimento porque no hacen fotosíntesis, por lo cual deben de alimentarse de otras sustancias que provienen de otros animales o plantas. ¿Quiénes tienen este tipo de alimentación? Los animales, los hongos, los protozoarios y muchas bacterias. Recordando, ¿quiénes producían su propio alimento a través de la fotosíntesis? Las plantas, las algas y las cianobacterias. Este tipo de nutrición se va a llamar nutrición autótrofa. Los organismos que se alimentan de otros seres vivos van a tener una nutrición heterótrofa. ¿Y quiénes tienen una nutrición heterótrofa? Los animales, los hongos, los protozoarios, las bacterias. Dentro de la nutrición heterótrofa van a existir tipos. Tenemos la nutrición heterótrofa absortiva. Es un tipo de nutrición mediante el cual el organismo digiere su alimento fuera de su cuerpo. Se llama esto digestión extracorporal y luego lo absorbe a través de su membrana celular. ¿Quiénes tienen este tipo de nutrición? Los hongos, las bacterias y los protozoarios como la ameba. El siguiente tipo de nutrición heterótrofa es la ingestiva. Es propia de todos los animales y protozoarios. En este tipo de nutrición, el organismo ingiere su alimento a través del sistema digestivo. Y según el tipo de alimentación, existen tipos de nutrición en esta clasificación de nutrición heterótrofa. Pueden ser los animales herbívoros, omnívoros, carnívoros y carroñeros. ¿Por qué son animales herbívoros? Porque se alimentan de plantas. Omnívoros de plantas y carnes. Carnívoros de carne y carroñeros de cadáveres en descomposición. La función más importante de los seres vivos, en el caso de las plantas, es la fotosíntesis, que es un proceso anabólico mediante el cual las plantas absorben energía solar para transformarlas en glucosa. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Primero porque vamos a obtener alimentos con glucosa y almidón. Recuerda que la fotosíntesis necesita de elementos. El primer elemento es el agua, con las sales minerales, que el agua y sales minerales se combinan ambas y forman la savia bruta. Esa savia bruta ingresa por el xilema y es repartida al tallo y en las hojas. Esto quiere decir que en las hojas y los tallos se desarrolla la fotosíntesis. Una vez que la savia bruta esté en las hojas, ingresan los rayos solares con el CO2. Se hace una combinación y al final se obtiene la glucosa. Esa glucosa se mantiene en la hoja, pero también puede reservarse en las raíces. Cuando la glucosa se reserva en las raíces de las plantas se llama almidón. Entonces, la primera importancia es que se produce en la fotosíntesis la glucosa y el almidón. La segunda importancia de la fotosíntesis es que se libera oxígeno al medio ambiente.
Y la tercera importancia es que disminuye el CO2 debido a que la planta utiliza el CO2 para producir su alimento. La respiración es otra función principal de nutrición en los seres vivos, muy aparte de la excreción, muy aparte de la circulación. La respiración es un proceso mediante el cual el ser vivo obtiene energía. Esta energía se extrae de los alimentos y es transformada en ATP, en adenosín trifosfato. Nosotros podemos observar acá que hay dos tipos de respiración, la externa y la interna. La externa es cuando se utiliza algún órgano respiratorio para intercambiar el oxígeno con el dióxido de carbono o el CO2. Y la interna es cuando la respiración se da en la célula, sobre todo en la mitocondria. Entonces, tenemos dos tipos de respiración. La externa, que se utilizan órganos respiratorios como los pulmones, branquias, tráqueas, hojas, y este oxígeno es llevado, conducido ¿por qué? Por la sangre, a todas las células del cuerpo. Y la interna es cuando ese oxígeno llega a la célula del cuerpo y ese oxígeno, esa glucosa, es aprovechada ¿por quién? Por la mitocondria. La mitocondria utiliza la glucosa y el oxígeno para crear la energía, para crear el ATP. Una vez que crea el ATP, también libera a la sangre el dióxido de carbono. ¿Y esto ocurre en dónde? En la mitocondria de la célula. Por eso se llama respiración interna. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de la célula. ¿En qué organela? En la mitocondria. ¿Cómo se abastecen de oxígeno los seres vivos? Las plantas utilizan sus órganos respiratorios, que son las hojas. En las hojas existen unos agujeritos por donde intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos agujeros se llaman estomas. En los animales tenemos tipos de respiración. Respiración pulmonar porque utilizan los pulmones para intercambiar el oxígeno con el CO2. ¿Quiénes tienen este tipo de respiración? Las aves, los humanos, los mamíferos, los reptiles. Respiración traqueal. Los animales utilizan la tráquea para intercambiar el oxígeno con el CO2. ¿Qué tipo de animales realizan esta respiración? Los insectos, los arácnidos. Respiración branquial. Es aquella respiración que se da por medio de las branquias. Ejemplo, en los peces. Respiración cutánea. Es aquella respiración que utiliza la piel para intercambiar el CO2 con el oxígeno. Los sapos y las ranas tienen dos tipos de respiración, la cutánea y la pulmonar. Pero vamos a estudiar la cutánea, que se da por medio de la piel. ¿Quién más tiene respiración cutánea? Muy bien, las lombrices de tierra. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.